Que la bendición divina acompañe a todos los que nos escuchan hoy, llenando de luz, sabiduría y propósito su día y toda esta semana. Bienvenidos. Hoy iniciamos una inmersión profunda en uno de los textos más intensamente estratégicos y cargados de tensión de la antigüedad. La misión de este análisis es extraer el conocimiento fundamental de dos obras académicas monumentales. Tenemos la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAAA, de la versión Nova Almeida actualizada. Vamos a concentrarnos en un momento crucial de la historia, específicamente en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Exacto. Y este es un pasaje que exige una lectura con lupa, porque es en su núcleo una clase magistral sobre cómo navegar el conflicto en tiempo real. Para ubicar el escenario un poco, estamos en Jerusalén. La ciudad está a punto de ebullición por la festividad de la Pascua, y Jesús está en el centro del escenario público. Totalmente expuesto. Claro. Lo que vemos en este capítulo no es un simple debate amigable. Es una serie de emboscadas. Son trampas teológicas, políticas y legales, meticulosamente diseñadas por diferentes facciones del poder religioso, que irónicamente se desprecian entre sí. Se odian. Se odian. Pero han encontrado un objetivo común. Entonces, la meta de nuestra conversación hoy es decodificar esa tensión, recuperar ese rico contexto cultural del primer siglo que a menudo se evapora en las traducciones modernas, y bueno, analizar la brillantez argumentativa que desarma cada uno de estos ataques. Es que es literalmente un thriller político del primer siglo. Y fíjate que la secuencia no comienza con un debate formal, comienza con una narración que eleva la temperatura de inmediato. Es una parábola sobre un rey que organiza un majestuoso banquete de bodas para su hijo. Y el nivel de dramatismo escala rapidísimo. Los invitados VIP no solo ignoran la invitación, sino que se tornan violentos y asesinan a los mensajeros. La reacción del rey es arrasar militarmente con la ciudad de esos invitados. Luego abre las puertas del banquete a cualquier persona que pase por la calle. Una apertura total. Sí, pero el giro final es el más desconcertante. El rey recorre el salón, detecta a un individuo que no lleva ropa de boda y ordena que lo expulsen a las tinieblas. Bien, vamos a desempacar esto. Porque pasar de una invitación a una boda a la destrucción de una ciudad y luego a un castigo tan severo por un código de vestimenta es una escalada tremenda. Es una narrativa chocante, y lo es por diseño. El simbolismo histórico aquí, según nuestras fuentes, es profundo. El rey representa a Dios, el hijo es del Mesías, y esos mensajeros maltratados encarnan a la larga línea de profetas del Antiguo Testamento que fueron o bien silenciados o asesinados. O ambas cosas. Así es. Pero ese detalle específico sobre el envío de ejércitos para quemar la ciudad resuena con un peso histórico devastador. En el contexto de los primeros lectores de este texto, las notas de estudio identifican esto claramente como una profecía del asedio y la destrucción total de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos de las legiones romanas. ¡Wow! No era una simple metáfora. Era una advertencia sobre una catástrofe nacional inminente debido al rechazo de esta invitación divina. Eso le da un tono súper sombrío a lo que debería ser una fiesta. Y luego está la segunda parte, cuando el salón finalmente se llena con personas marginadas de los caminos. Representa esta apertura radical del mensaje a todas las naciones. Pero la confrontación con el hombre sin el traje de bodas siempre choca con nuestra sensibilidad moderna, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hoy en día, expulsar a alguien de esa manera por no ir de etiqueta parece un abuso de poder, o una falta de empatía hacia alguien que tal vez no tenía recursos para comprarse un traje de gala. Claro. Y lo fascinante aquí es cómo funcionaba la hospitalidad en la realeza del antiguo Medio Oriente. Ese detalle histórico cambia por completo la lectura. En eventos de esa magnitud, organizados por monarcas o aristócratas, la vestimenta festiva no era responsabilidad del invitado. Ah, el propio anfitrión proveía los trajes. Exactamente. Los proveía en la entrada del palacio. Todo el que entraba recibía la prenda adecuada sin importar su estatus social previo o su capacidad económica. Lo que significa que estar adentro sin el traje no era un problema económico, era una decisión consciente. El individuo tuvo que haber rechazado activamente la ropa que le ofrecieron en la puerta. Ese es el punto central. Era un acto de insolencia pública. Pretender disfrutar del banquete del rey, aprovecharse de su mesa,
pero negarse a someterse a sus reglas de hospitalidad era un insulto directo a la autoridad del monarca. Una ofensa gravísima en esa cultura. Gravísima. Teológicamente, las fuentes indican que esta vestidura nupcial representa la justicia o las obras que acompañan a una fe genuina. Es la idea de que no se puede entrar a esta nueva realidad espiritual bajo los propios términos egoístas. Hay que aceptar la transformación que se ofrece. Y eso desemboca en la sentencia que cierra la parábola. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Una frase que condensa toda la tensión de la historia. Hay una precisión lingüística crucial en los textos originales para esa frase. El término llamado describe la acción expansiva del rey. Es la invitación universal lanzada a los caminos, sin filtros. Sin embargo, la palabra griega para escogidos, que es eklektos, define a un grupo mucho más específico. Los que responden. Eso es, se refiere a aquellos que no solo escuchan la invitación, sino que responden a ella con arrepentimiento real. Son los que aceptan vestirse con el traje provisto. Es la diferencia vital entre simplemente estar en la lista de invitados y realmente participar de la celebración con la actitud correcta. Y esa advertencia sobre quién pertenece realmente al reino es lo que enciende los ánimos de las élites en ese momento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la narrativa pasa de las parábolas a los ataques frontales, empezando con una alianza política que desafía toda lógica. Una coalición improbable. Así es, los fariseos deciden unir fuerzas con los herodianos. Y para que quienes nos escuchan dimensionen esto, en la vida cotidiana estos dos grupos representaban los polos opuestos del espectro político y religioso en Judea. No se soportaban. Es un claro ejemplo de que el odio compartido crea alianzas extrañas. Los fariseos eran puristas religiosos. Veían la ocupación del Imperio Romano como una abominación y buscaban mantener a la nación separada de cualquier influencia pagana. Eran los separatistas. Exacto. Los herodianos, en cambio, eran pragmáticos políticos. Su poder e influencia dependían de mantener a la dinastía de Herodes en el trono. Y eso requería colaborar estrechamente y mantener muy contento al gobierno romano. Juntarlos en un mismo frente requería un enemigo que consideraran una amenaza mayor para ambos. Y el arma que eligen es una pregunta diseñada como una trampa mortal, formulada públicamente frente a la multitud. Maestro, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Es brillante por su simplicidad y su aparente falta de escapatoria. Es maquiavélica. Porque el impuesto de capitación, el tributo romano, no era solo dinero. Era un recordatorio anual y humillante de que eran un pueblo conquistado. El dilema está construido a la perfección. La presión fiscal sobre las provincias romanas era asfixiante. Y en Judea existían movimientos radicales que consideraban que pagar ese impuesto era un acto de traición contra la soberanía exclusiva de Dios. Si la respuesta a la pregunta es un simple sí, la imagen del líder mesiánico de Jesús se desmorona en ese instante. Claro, los fariseos se encargarían de difamarlo. Lo pintarían como un colaboracionista, un vendido a Roma, perdiendo todo el respeto de las masas que lo seguían. Pero la alternativa es aún peor. Si la respuesta es no, no paguen, los herodianos están allí mismo como testigos presenciales, listos para denunciarlo al gobernador romano por sedición y revuelta fiscal. Y la crucifixión era el castigo estándar romano para ese tipo de insurrección. Parecía un jaque mate. Sin salida aparente. Pero la respuesta no es evadir la pregunta, sino cambiar el marco de referencia por completo. Se pide que muestren la moneda con la que se paga el tributo. Y este detalle es vital. El simple acto de que sus oponentes metan la mano en sus túnicas y saquen un denario romano en medio del recinto sagrado, ya es una derrota óptica para ellos. Totalmente. Porque ese denario de plata no era una moneda neutral. Llevaba acuñada la efigie del emperador Tiberio, y las inscripciones en latín eran prácticamente un manifiesto de propaganda imperial. Deificación en una moneda. Así es. De un lado decía algo así como Tiberio César, hijo del divino Augusto, declarando a un nombre como deidad. Y en el reverso, a menudo lo proclamaba sumo sacerdote de la religión romana. Para un judío devoto de primer siglo, llevar eso encima era anosar la idolatría de manera constante. Al hacer que ellos mismos muestren la moneda, se expone su hipocresía en público. Ya están utilizando el dinero de César, se están beneficiando de la economía romana, sus caminos y sus mercados.
Y caen en la trampa. Caen redonditos. Cuando admiten que la imagen y la inscripción pertenecen a César, la resolución fluye con una lógica aplastante. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los deja sin argumentos. Y al mismo tiempo, establece un precedente monumental para la historia del pensamiento político. Hay un reconocimiento de que el Estado imperial tiene un reclamo legítimo sobre su propia moneda, pero se traza un límite infranqueable. Si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando la semilla de la distinción de jurisdicciones. Es lo que siglos después, como señalan las notas de la fuente Na, evolucionaría hacia los debates sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Un tema muy vigente. Exacto. Hay una obligación civil de contribuir al gobierno terrenal que mantiene el orden y la infraestructura. Pero la imagen de Dios no está acuñada en oro o plata, está acuñada en el ser humano. Por lo tanto, el gobierno civil tiene límites estrictos. No puede reclamar propiedad sobre la conciencia, la devoción o el alma humana. Es un equilibrio delicado. Las fuentes y la historia nos muestran cómo se rompe este principio constantemente. Por un lado, regímenes totalitarios que intentan absorber la lealtad absoluta de sus ciudadanos, erradicando la fe. Y por otro lado, extremismos religiosos que intentan gobernar la administración civil imponiendo teocracias absolutas. Esta respuesta sortea ambos peligros con una sola frase. Y lo reportamos tal cual lo analizan las fuentes, mostrando cómo ambos extremos distorsionan este principio. El silencio con el que se retiran los fariseos y herodianos lo dice todo. La trampa fracasa porque asume que la lealtad política y la lealtad espiritual son un juego de suma cero. Y la respuesta demuestra que operan en esferas distintas. Esa victoria argumentativa desactiva la bomba política. Pero el asedio no se detiene. Ahora pasamos del terreno terrenal de los impuestos a la teología sobrenatural pura. Entran en escena los saduceos y traen consigo un escenario hipotético que parece el guión de una obra de teatro absurda. Es casi cómica la premisa. Sí, se basan en la ley del levirato. Esta ley obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano fallecido para asegurar la descendencia y mantener la tierra en la familia. Pero plantean un caso extremo. Hablan de 7 hermanos que uno tras otro se casan con la misma mujer y mueren sin dejar hijos. Una tragedia familiar inmensa. Imagínate. Finalmente la mujer también muere. La pregunta trampa que lanzan es, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron legalmente casados con ella? El absurdo del escenario es 100% intencional. Para entender la táctica hay que conocer la mentalidad de los saduceos. Eran la aristocracia del templo. Eran los sumos sacerdotes y las familias adineradas de la época. La élite de la élite. Exacto. Y tenían una postura teológica ultraconservadora en cuanto a los textos. Rechazaban toda la tradición oral y los escritos proféticos posteriores, aceptando como autoridad final únicamente la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Y una de sus doctrinas distintivas, lo que más los separaba del resto, era la negación absoluta de cualquier vida después de la muerte, de la resurrección o de la existencia de ángeles y espíritus. Entonces la pregunta no busca resolver un genuino dilema legal sobre el estado civil en el paraíso. Es una burla directa. Están utilizando un precepto de la ley mosaica para hacer que la doctrina de la resurrección parezca una fuente de caos y de conflictos de propiedad insolubles. La intención era ridiculizar la creencia misma frente a todos. Pero la refutación no es a la defensiva. Es un ataque directo a la supuesta erudición de los saduceos. Se les acusa frontalmente de ignorar 2 realidades fundamentales. Primero, el verdadero significado de las escrituras que dicen defender, y segundo, la magnitud del poder de Dios. Y esa primera corrección sobre el poder de Dios destroza la premisa de la pregunta. Los saduceos asumían que si había otra vida, tenía que ser una simple repetición de la vida biológica terrenal, con las mismas necesidades de supervivencia, reproducción y herencia. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra propia imaginación respecto a la eternidad. La aclaración de que en la resurrección las personas serán como ángeles en el cielo redefine todas las categorías. Y las fuentes hacen hincapié en esto. No significa una transformación literal en seres alados. Significa que al participar de una vida inmortal, sostenida directamente por el poder divino, la mortalidad desaparece. Ya no hay muerte. Y si no hay muerte, la procreación ya no es necesaria para la preservación de la especie. Tiene toda la lógica.
Y por extensión, las instituciones terrenales creadas para regular esa procreación y la herencia de propiedades, como el matrimonio humano en su formato legal e histórico, ya no tienen razón de ser allá. Las relaciones trascienden esa estructura temporal y biológica hacia algo cualitativamente diferente. La trampa lógica se desvanece por completo porque estaba basada en un error de categoría gigantesco. Pero la genialidad del debate llega en la segunda parte de la respuesta, cuando se aborda la ignorancia de las Escrituras. En lugar de citar a los profetas como Isaías o Daniel, que hablan claramente de la resurrección. Que los saduceos habrían rechazado inmediatamente. Exactamente. En lugar de eso, Jesús va directo a la única fuente que ellos consideraban irrefutable. Va al libro del Éxodo, al propio Moisés. El episodio de la zarza ardiente es un jaque mate teológico brillante. Se cita la declaración que Dios le hace a Moisés: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y todo el peso del argumento recae en un detalle gramatical minúsculo que cambia por completo el significado de la existencia. El uso del tiempo presente es devastador para la postura saducea en este contexto. Dios no se presenta diciendo «yo fui el Dios de Abraham», como si estuviera recordando a personajes históricos que ya dejaron de existir, reducidos a polvo y olvido total. La declaración es sumamente activa. Yo soy su Dios. Presente continuo. Así es. La inferencia es ineludible en el debate. Para que el Dios viviente sea el Dios de estos patriarcas en el presente continuo, siglos después de sus funerales, ellos deben tener una existencia continua ante Él. Dios es un Dios de vivos, no un coleccionista de memorias de muertos. Ver a la élite intelectual del país ser silenciada utilizando la gramática de su propio texto favorito es asombroso. Demuestra un dominio absoluto de la interpretación bíblica. Pero, y esto parece no tener fin, el interrogatorio aún no ha terminado. Los fariseos, al ver que los saduceos quedaron sin palabras, se reagrupan para un último intento. No se rinden. No. Y esta vez empujan al frente a un intérprete de la ley, un experto en jurisprudencia teológica, con una pregunta sobre prioridades. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, ¿qué significa todo esto? A primera vista, a nosotros nos parece una pregunta teológica inofensiva y hasta noble. Sí, pero detrás de esa pregunta hay décadas de debates rabínicos y un campo minado de controversias teológicas. El judaísmo del primer siglo había codificado la ley mosaica de manera exhaustiva en 613 mandamientos individuales. Las notas nos recuerdan que eran 248 mandatos positivos y 365 prohibiciones. Una carga pesadísima de memorizar y cumplir. Una barbaridad. La tarea obsesiva de los escribas en ese entonces era clasificar todas estas normas entre leyes pesadas, que acarreaban mayor castigo si se violaban, y leyes livianas. La trampa consistía en forzar una respuesta que elevara un mandamiento a expensas de menospreciar otro. Lo cual inevitablemente ofendería a alguna de las escuelas de pensamiento rivales que tenían diferentes prioridades. O sugerir que partes de la ley de Dios eran prescindibles, lo que sería herejía. Exactamente. Pero la respuesta de Jesús no entra en el juego de las clasificaciones menores ni en el legalismo. Se eleva por encima de todo el debate citando el Shema, la oración central que todo judío devoto recitaba 2 veces al día desde el libro de Deuteronomio. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el análisis profundo de las fuentes sobre esta tríada de palabras revela algo hermoso. No se están enumerando diferentes compartimientos separados del ser humano. En el pensamiento hebreo antiguo, el corazón no es solo la sede de las emociones, es el centro de la voluntad y de las decisiones racionales. El núcleo de la persona. Así es, el alma representa la vitalidad y la vida misma, y la mente abarca toda la capacidad intelectual. La exigencia es una devoción total, indivisible, una lealtad que integra absolutamente cada aspecto de la existencia humana hacia el Creador. Nada queda reserrado. Y luego, sin que el intérprete se lo pida, se añade un segundo mandamiento, tomado del libro del Levítico, poniéndolo al mismo nivel de importancia práctica: amar al prójimo como a uno mismo. La genialidad está en declarar que estos 2 principios no son simplemente leyes adicionales a la lista de 613, son la base estructural que sostiene todo lo demás. Toda la ley y los profetas cuelgan o dependen de estos 2 mandamientos unificados.
El concepto de amor al prójimo aquí se rescata del sentimentalismo pasivo o de la mera empatía emocional. En el contexto de estas leyes antiguas, amar al prójimo se traduce en una responsabilidad activa y tangible. Significa buscar y garantizar el bienestar del otro con el mismo rigor y dedicación con que uno busca su propia supervivencia. Es una acción, no solo un sentimiento. Totalmente. Al unir de manera indisoluble el amor a Dios y el amor al ser humano, se elimina la ilusión religiosa de que se puede ser profundamente devoto a Dios mientras se explota, se margina o se ignora al prójimo. La verdadera religión se cristaliza en la integridad de este amor bidireccional, vertical hacia Dios y horizontal hacia los demás. Es una síntesis brillante que transforma una burocracia de 613 mandatos complejos en un principio rector universal. Y es precisamente en este punto, tras haber desactivado trampas políticas, económicas, teológicas y legales a lo largo de todo el capítulo, donde ocurre un cambio definitivo en la dinámica de poder. Ya no hay más preguntas. Así que Jesús pasa a la ofensiva y lanza su propia interrogante a los fariseos que aún estaban reunidos. Les pregunta, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dan la respuesta doctrinal estándar de la época casi por reflejo automático. Responden, de David. Esa respuesta refleja la esperanza mesiánica básica de la nación entera. Las profecías indicaban claramente que el liberador esperado sería un descendiente directo del linaje del gran rey David. Era, por así decirlo, el conocimiento teológico nivel 1 de cualquier estudiante. Lo más básico. Pero la réplica que reciben utiliza esa misma certeza histórica para exponer lo incompleto de su comprensión teológica. Se cita el Salmo 110, un salmo innegablemente mesiánico escrito por el propio David bajo inspiración. El texto dice, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra». Y la paradoja que se presenta a continuación es un golpe directo a la estructura social del Medio Oriente antiguo. La pregunta que los deja mudos es, si David, inspirado por el Espíritu, llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser simplemente su hijo? El peso de este argumento radica en la jerarquía familiar sagrada del mundo antiguo. El respeto, la autoridad y el honor siempre fluían de los descendientes hacia los antepasados, jamás al revés. El patriarca era la máxima autoridad. Siempre. Un patriarca, y mucho menos el rey más ilustre y venerado de toda la historia de la nación, jamás se subordinaría llamando señor a uno de sus propios bisnietos o descendientes lejanos. Era culturalmente inconcebible. A menos que ese descendiente tuviera un origen que trascendiera por completo el simple linaje biológico humano. Esa es la conclusión ineludible que queda suspendida en el aire, en ese atrio. El Mesías es indudablemente descendiente de David en cuanto a su humanidad. Eso no se niega. Pero la única razón lógica por la que el gran rey David se dirigiría a él como su superior, como su señor, es porque el Mesías posee una naturaleza divina preexistente. Es Dios encarnado. El impacto de eso debe haber sido paralizante. Es un argumento de una contundencia tal que el texto registra que nadie pudo responderle una sola palabra. Las mentes más brillantes, los expertos legales, las élites teológicas de la nación, quedaron paralizadas. Y a partir de ese día, el método de usar preguntas trampa contra él fue abandonado por completo. Se acabó el debate público en esos términos. Es un cierre magistral para una jornada de confrontación incesante. Para recapitular un poco el recorrido de hoy, en esta inmersión profunda, no solo hemos presenciado la disección de tácticas de debate del primer siglo. Hemos visto cómo una visión del mundo fragmentada y legalista es reemplazada por una integridad radical. Una redefinición total. Así es, hemos transitado desde la redefinición de la lealtad cívica que no usurpa el lugar de Dios, la trampa de la moneda, hasta la revelación de una vida eterna que transforma nuestra comprensión del presente con los saduceos. Y en el centro de todo, la reducción de toda la complejidad moral a la exigencia absoluta de amar con todo el ser. Amar a Dios y amar al prójimo de forma activa. Un mensaje que trasciende su época. Definitivamente. Y queda una gran pregunta en el aire para que nuestra audiencia reflexione, a partir de la profundidad de todo lo que analizamos hoy con estas fuentes. Considerando la asombrosa lucidez con la que se estableció el límite entre la lealtad a las estructuras humanas, simbolizadas en esa moneda imperial, y la lealtad inquebrantable a lo divino,
¿Cómo podría esta antigua sabiduría reconfigurar la manera en que nosotros, en nuestra acelerada realidad moderna, manejamos la tensión constante entre las asfixiantes demandas de nuestras sociedades y nuestras convicciones más esenciales? Es un desafío inmenso. Lo es. Es algo que nos invita a mirar nuestras propias prioridades bajo una luz completamente nueva y retadora. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este profundo recorrido intelectual y espiritual. Dios bendice a todos los oyentes.